el, el comentario internacional un poquito más adelante, de parte de Julián. Tenemos acá ya, como lo habíamos anunciado, al ministro de Industria y Comercio MIPYME, Víctor Ito Bisonó, también político de muchos años, aunque él, como un amigo mío, se mantiene siempre joven. Duerme en un freezer. Bueno, Dorian Gray. En un equipo. Bueno. Retrato de Dorian Gray. Bueno. Eso es puramente genético. Yo me baño con jabón de cuajo aquí, me lavo la cabeza todos los días. Ito Bisonó, bienvenido a la Super 7 en la Es mañana. un privilegio. Buenos días, Ito Bisonó. Muy buenos días, el placer es mío y volver aquí con este elenco además. Así que muchas gracias por invitarme. Nosotros siempre hemos dicho que el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME es un verdadero ministerio, por todo lo que abarca, es complejo, bastante amplio. Nosotros quisiéramos, de entrada, algunas líneas generales en los aspectos de mayor controversia o más sensitivo en el manejo del ministerio, para hacer una mirada un poquito general de esos elementos y luego ir a las particularidades, A título de rendición de situaciones cuentas. más ásperas. A título de rendición de cuentas para la audiencia de la Super 7. Sí, y aprovecho para decirle que en nuestras redes y en la del ministerio, ayer casualmente colgamos un video de rendición de cuentas donde yo converso con cada uno de los 5 viceministros y las responsabilidades de sus áreas. Porque a la llegada nuestra, del equipo que me acompaña, y gracias, aprovecho para darle las gracias al presidente de la República, Luis Abinader, que nos dio la oportunidad de trabajar desde allí como servidor público y poner esa responsabilidad en nuestros hombros. Pues el ministerio se puede decir que estaba postrado, dormido, y el ministerio es mucho más que hidrocarburo, que es como la gente Claro. lo identifica. El ministerio tiene un área de zona franca y regímenes especiales que a la llegada de nosotros no estaba en el organigrama y no tenía presupuesto. Igual que la de comercio exterior, no tenía soporte, ni presupuesto, la estructura la firmamos nosotros hace apenas 2 meses cuando el MAP definitivamente la aprobó y está en funcionamiento. Y ni hablar del tema de la estrategia de comercio interno que lleva a la Federación de Cámaras, que lleva a la MIPYME, que creamos MIPYME Mujer, que llevamos más registro de pymes que lo que pudieron registrarse en los últimos 8 años anteriores. Y de ahí también están entidades que nosotros tutelamos, por ejemplo, ProMIPYME. Y lo mismo pasa también con el tema industrial, donde el viceministerio que le da seguimiento a ello, pues no había estrategia. Nosotros acabamos de lanzar la estrategia del CODOCA, de lo que tiene que ver con todo lo que es la calidad, todo lo que es la competencia, y que muchas veces lo ven en calidad, por ejemplo, un aguacate, que si está bueno o está maduro. No, la educación tiene calidad, la salud tiene calidad, todo lo que el desempeño, y por eso el comité ejecutivo del CODOCA lo componen casi todos los ministros, encabezado por el presidente de la República, nosotros como secretario. CODOCA. Sí, Consejo Dominicano de la Calidad. Ustedes ahí hablando. Y nosotros, sobre el ministerio, hay otras dependencias, como es, por ejemplo, el ODAC, que registra la calidad. Y el Indocal también. Y el Indocal también, que registra la calidad. O sea, de eso no se hablaba antes. Eso prácticamente no existía. Y por eso digo que el ministerio ha despertado. Y el ministerio, si ustedes se dan cuenta y toman lo que es los números del Banco Central, por ejemplo, en crecimiento de la economía, y buscan la presencia de lo que dice zona franca, de lo que dice industria, de lo que dice manufactura, de lo que dice servicio, porque sobre los servicios está, por ejemplo, el call center. Dentro de los servicios modernos y la dinámica de servicio está el área de la empresa que tiene que ver, o la industria que tiene que ver con el cine, que también es un régimen especial, o lo que tiene que ver con la ley 2801 o el relanzamiento de la nueva ley 2801. Y todo eso es que los hubs logísticos,
cuando estamos hablando que República Dominicana se tiene que convertir en un hub logístico, porque nosotros estamos en un punto estratégico y ojalá podamos tener tiempo ahorita para ver el panorama regional y de qué yo veo en el futuro y el crecimiento de República Dominicana. Todo eso es con el Ministerio de Industria y Comercio de sombrilla. Y bueno, y los números están ahí. Yo soy de lo que digo, y te oí hace un momento, no hay que excusarse con las diferencias para no sentarse en una mesa y ver los números. Y los números hablan por sí solos. Entonces yo creo que al final de cuentas lo que hay es que evaluar cada gestión, ver qué se encontró, cuál fue el desempeño, qué se hizo y que le pongan la nota. Bueno, ministro, comenzamos con un tema y usted hablaba de servicios y hay aspectos que tienen que ver necesariamente con esa calidad que usted está mencionando. Pero al margen de la pandemia, hemos visto en República Dominicana con muchos de esos servicios, independientemente que sean de empresas, han venido bajando mucho. Algunos no son materia de regulación de ustedes, por ejemplo, telecomunicaciones, pero es evidente, y si usted se sienta con cualquiera, la mayoría de los espacios, por ejemplo, privados, públicos, han disminuido calidad de servicios. Un gran reto para las áreas que le competen a ustedes como industria y comercio, MIPYMES. Pero no me queda claro en el ambiente que nos corresponde a nosotros a qué servicio se refiere. Por ejemplo, le hablo de calidad de servicio cuando a usted le atienden en una empresa. Calidad de servicio, a eso me refiero. Calidad de servicio cuando, por ejemplo, y le hablaba de que telecomunicaciones no le corresponde a usted en regulación, en una materia, pero en otras, por ejemplo, cantidad de quejas que vemos de tiempo, de respuesta, de incluso compra de un servicio versus lo que uno recibe. Y en esa materia estoy hablando de poder medir lo que se le está ofertando al dominicano y lo que en servicio también está recibiendo. Bueno, si más o menos entiendo lo que te plantea, lo primero es que donde le den un mal servicio no vaya, escoja otro sitio. Siempre hay una alternativa, en el libre comercio principalmente, y más si es industria privada. Si es el gobierno, no, el gobierno está obligado a mejorar cada día y a dar respuesta. Y desde el punto de vista del Ministerio de Industria y Comercio, yo lo que le puedo decir es que uno de los principales retos, que incluso no lo creían los evaluadores internacionales que vinieron a certificarnos, es un Ministerio de Industria y Comercio certificado por la norma ISO 9001-2015, que son parámetros de empresas privadas en calidad, en transparencia, en eficiencia, en rendición de cuentas. Y cuando le digo que no lo creían, siendo la primera de esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, no lo creían porque en 11 meses de un cambio de equipo de dirección, en 11 meses de teletrabajo, que es una novedad para República Dominicana en el último año, en 11 meses de pandemia, en 11 meses de presupuestos limitados, certificarnos nosotros ISO 9001-2015, si no es un récord, es un buen averaje. Y eso habla de la responsabilidad del ministerio en servicios, en burocracia cero, en hacer las cosas expeditas y en tener diferencia marcada. Así que vamos avanzando en ese sentido. Hito, las zonas francas en medio de la crisis han aumentado sustancialmente. 28% reportaron ustedes en el primer semestre de este año en comparación con el año pasado, unos 1.200 millones de pesos más. Y el viceministro Carlos Flaquer indicaba que el 60% de las exportaciones provienen de zonas francas. ¿Cuáles han sido las claves de ese crecimiento para que se dé ese crecimiento en medio de una pandemia? Pero también, ¿qué están haciendo ustedes en industria y comercio para apuntar hacia nuevas industrias? Industrias que no dependan tanto del mercado internacional, que nos hagan menos vulnerables
y que sean de mayor rendimiento? Mira, lo primero es, y aquí está lo interesante, el crecimiento de la República Dominicana. En espacios que antes otros lo veían como situaciones o modelos fallidos y que realmente hoy día tienen una fortaleza que encabezan la dinámica de la economía dominicana. Me refiero específicamente a las zonas francas, que va de la mano con la industria. Cuando asumimos, ya veníamos con un planteamiento que el presidente Abinader había compartido con nosotros y lo teníamos como estrategia. El presidente Abinader dicta el decreto 588-20 y hace la mesa de la industrialización. Y conforma en esa mesa las dos alas de la paloma para que se fortalezca y vuele más rápido, ¿verdad? La industria local y la zona franca, que tradicionalmente estaban como si fueran dos modelos diferentes y compitiendo. Bueno, pues, ¿qué hemos logrado? Lo primero que hemos logrado es que en este año, a pesar de la pandemia, la industria local se ha beneficiado de 6,000 millones de pesos más en compra por la zona franca. O sea, la industria local vendiéndola a la zona franca, que no solamente importe en la zona franca sus insumos para volverlo a exportar, sino que participe también la industria local. Número uno. Número dos, la forma más rápida de darle trabajo a los dominicanos, en este caso, y a muchos otros países en Latinoamérica, es con estos regímenes de zona franca, o por preparación, o por localización, o por inversión extranjera, pero es lo más rápido que se puede lograr, en lo que vamos también, a su vez, preparando los recursos humanos para avanzar en tecnología. Por ejemplo, nosotros hicimos un evento con Adozona y el sector de zona franca, donde demostramos hace 2 semanas que esa visión de que República Dominicana lo que hacía era cachucha y pantalones o polocher, eso no es así. Aquí se hace la primera prueba del COVID aprobada por la FDA, PCR, en 30 minutos que tiene los Estados Unidos. Sí, y se producen 2 millones mensuales. Pero aquí se hace desde cero la máquina que te separa el plasma de la sangre. Y aquí se hacen los stent. Y aquí se hace el hilo para suturar. Y aquí se hacen los bisturí. Y aquí se hacen la joya de Tiffany. Y aquí se hacen temas electrónicos y dispositivos magnéticos de la más alta gama. No es solamente un gin, y ni hablar de lo que ha sucedido con el tabaco en República Dominicana, que fue la primera salida del presidente a Santiago, hace una comisión que nos da la responsabilidad de encabezarla, y el tabaco ha crecido 84% en exportación. Solamente en el mercado americano 50%. ¿Y nosotros qué hicimos por el mandato del presidente Abinader? Con agricultura, con Banco Agrícola y con otra dependencia, que incorporamos al campesino dominicano para que no solamente se importara tabaco. Y el campesino dominicano está sembrando más tabaco a tasa cero por el Banco Agrícola y se le ha financiado 721 millones de dólares. Ahora, ¿qué hicimos nosotros cuando llegamos? Con una visión clara y un plan estratégico que seguir. Le escribimos a más de 3,000 inversionistas de capital americano que tienen inversiones en Asia y en otros países, diciéndole, mira, nosotros aquí hacemos lo mismo que ustedes están haciendo allá, y siguiendo una política de Estado que tienen los Estados Unidos, igual que la que hicieron en los años 80 con el plan de la Cuenca del Caribe que hizo Reagan, de traer el capital a las Américas. Nosotros estamos aquí. A eso le llaman nearshoring en los Estados Unidos. Y ya en Dominicana es una realidad, porque tenemos más de 5 inversiones que se ampliaron aquí o que llegaron aquí a República Dominicana. Y entonces, por eso le decía, de ver una visión holística hacia el futuro, hacia dónde vamos. Fuimos a Washington hace un mes, nos trasladamos allá y hablamos con las agencias, con el Departamento de Estado, con el Congreso, con los inversionistas. Y en esta misma actividad y en nuestras redes está el video de un senador americano que dice con República Dominicana hay que hacer negocio, negocio, negocio y más negocio. Del secretario general de la OEA que ve a Latinoamérica completo. Del presidente del BID que ve a Latinoamérica completo. Y resulta que República Dominicana tiene estabilidad económica, estabilidad política, estabilidad social y el mejor plan de vacunación. Díganme ustedes, un solo país en la región que tenga esas 4 cosas. Chile, no. Colombia tampoco. Perú tampoco. Venezuela ni hablar.
Nicaragua, El Salvador. Bueno, Uruguay, pero no compite porque no hace lo mismo que nosotros, es un país pequeño. Costa Rica quizás también, pero muy pequeño también y ya con un mercado muy plasmado. El único que puede crecer es República Dominicana y nosotros estamos trabajando sobre ello. Bien, ministro, sabemos que hoy día las redes sociales son un elemento importante para comunicar asuntos hasta estratégicos, por ejemplo, porque las MIPYMES son un punto importante para su ministerio, tengo entendido. La semana pasada usted posteó un TikTok poniéndose unos zapatos de Angelo Collection. Podría parecer algo divertido que un ministro haga un TikTok, pero yo sospecho que esto forma parte de una estrategia, porque todo el mundo habló de esa empresa y preguntando dónde es, dónde queda, quién lo hace. ¿Esto corresponde a una estrategia? Y si es así, ¿pretende usted y su equipo seguir llevando el mensaje de este tipo de negocio a esa audiencia importante, joven, que usa, por ejemplo, TikTok o Instagram? Porque se habló mucho y sospecho que para bien. Fíjate, qué bueno que lo menciona. Nosotros también comenzamos, desde que llegamos al ministerio, un programa que se llama La Ruta Industrial. Y cada martes visitamos una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Y está en las redes. Tenemos un año en eso. Hemos visitado ya 60 y algo de estas pequeñas industrias grandes. Pero algo hizo diferente con esta. No, quizás esta pegó más porque eso dentro de la estrategia de comunicación es también un challenge, un desafío de los que están en las redes y entonces están más atención hay y de diferentes segmentos. Y quizás la gente pensó que era sencillamente haciéndonos el gracioso. Y son estrategias, como usted muy bien lo define. ¿De quién? De una industria de dos hermanos jóvenes en San Francisco de Macorís que hacen zapatos, que se llama Los Ángeles, que me regalaron esos zapatos, me pidieron que lo apoyaran y parte de cómo nosotros podíamos apoyarlo era dándolo a conocer. Luego de que nosotros lo grabáramos, que corrió bien, porque hizo tendencia incluso, y dentro de la tendencia tú no puedes esperar que todo sea a favor tuyo. Incluso si todo es a favor tuyo, también revísate, porque no está bien. Ellos hicieron entonces el challenge de ellos, donde está su dirección, donde está su producto y donde nosotros esperamos que mucha gente vaya, le compre y que ellos se posicionen también en el mercado. ¿Y son zapatos de hombres solamente? No, hay zapatillas también. Yo está consultando para una consulta personal. No, puede entrar a la página de ellos, al Instagram de ellos. Somos un segmento importante y del mercado. Y mayor consumen más en calzado que el hombre. Pero lo que lo invito a esto es a que nos den seguimiento tanto a las redes del MIC como a las redes personales, porque ahí podrán ver la estrategia, cómo nosotros nos desempeñamos, cómo nosotros le damos la oportunidad quizás, porque con la limitación de recursos, con muchas limitaciones que tenemos hoy día, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo apoyamos de esa manera. Y yo creo que ellos tuvieron la oportunidad de que muchas personas más lo conocieran. Ministro, la República Dominicana recuperó el 100% de las acciones de Refidonza, con el 49% de retorno de PDVSA, que era la empresa que tenía ese otro porcentaje. Y esto ha sido celebrado, ha sido una fiesta. Bueno, ya tiene otra vez el 100% Refidonza de sus acciones, pero la gente se está preguntando en las calles, e inclusive llaman mucho aquí al programa y dicen, pero en términos concretos eso va a tener repercusión en una disminución, una baja considerable en los combustibles en el país. No, definitivamente nada. Bien. Lo que yo sí creo que es muy positivo, porque República Dominicana tendrá una posibilidad de acción mayor. Anteriormente había limitantes en cuanto a la inversión para transformar la misma refinería, para quizás hacer más tanquería, para poder tener más operatividad.
Y para hacer una operación que yo creo que financiera ha sido positiva porque se compró más barata de lo que se vendió después de mucho tiempo. Y a largo plazo, cuando se pueda competir con otros mercados o otras instalaciones que tienen más inversión y que estructuralmente son más eficientes, entonces ahí sí pudiéramos nosotros estar hablando de algunas cosas. Y cuando le dije que no tendría un impacto inmediato ni importante, pero al final cuando se bajan los costos de manejo de terminal por eficiencia, pudiera tener un ahorro en el componente de la estructura que hoy es el valor de los combustibles. Estamos conversando con Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYME. Ministro, ¿qué sucede con las prestaciones de personas? Yo paso frecuentemente frente al ministerio, debo hacerlo por un asunto de residencia, y veo a mayor cantidad de policías allí, incluso aquí también llaman personas hablando de la desvinculación, lo que corresponde por desvinculación del ministerio desde que llegaron ustedes. ¿Qué sucede con eso, ministro? Bueno, muy sencillo. A la llegada de nosotros, había una cantidad de personas que no se identificaron dónde trabajaban, no se pudieron localizar. Eran nóminas, vamos a decir, de nominillas políticas. Y yo tuve que tomar una decisión. O tenía la oportunidad de insertar y de mejorar incluso las condiciones de trabajo para poder certificarme ISO 9001, 2015, ser eficiente, hacer las cosas, o seguía teniendo a esas mismas personas sin saber qué hacían, ni siquiera quiénes eran, pagándole y acumulando más prestaciones si le correspondían. Y la decisión mía administrativamente fue desligarlo y mejorar y ver hoy lo que es el ministerio. Y en el cumplimiento de la ley, irle pagando como le corresponde y en la medida de lo posible. A la fecha nosotros hemos pagado 113 millones de pesos. Y hay más o menos 15 millones de pesos en cheques que hemos puesto anuncio en el periódico a página completa, preguntando quiénes son esas personas y llamándolo para que vayan a cobrar, y ni así aparecen. Entonces hay un grupo de ellos que con su derecho, porque primero vivimos en democracia y después buscando unas prestaciones que la ley lo ampara, aunque no la hayan trabajado, pues van muy animosos con trompetas y redoblantes. Y entonces paran el tráfico de la principal arteria. Me parece que eso es en extremo democrático en República Dominicana, pero vuelvo y digo, es su derecho. Pero ustedes pueden estar seguros que nosotros estamos cumpliendo con la ley y que en la medida de lo posible y en la medida que podamos, con los mismos ahorros de la misma nómina que había antes, le hemos estado pagando a todas esas personas. No a la velocidad que ellos quisieran y que yo también quisiera, pero se le está pagando. Y a lo que dice la ley. La programación. Y en lo que dice la ley. Bueno, es un asunto de posibilidades. Lamentablemente, vuelvo y repito, la muestra es sencilla. Los periódicos están ahí y los cheques están allá. Hay gente que todavía hoy no sabemos quiénes son y le estamos llamando públicamente para que vaya. Y la ley dice que hay que pagarle. Quizá hubiera sido mejor tener los inspectores de trabajo y pedirle que fueran a donde esa gente y bueno, y desahuciarlo por falta de presentarse a su trabajo. Pero las instrucciones y el comportamiento no es de maltratar más allá a nadie. Pero después de 15 años de tú cobrar un cheque sin trabajar, sentado en tu casa, ten un poquito de paciencia porque te van a dar tu liquidación. Ministro, dos cosas, Ito Bisonó. A esas personas que estaban en nominillas, se pudiera hacer el levantamiento con el MAP de que realmente no trabajaban. Esa es una. Sí, claro. Se puede identificar el nombre y apellido a esas personas con auxilio del MAP, esa es una. Pero además, los de nominillas, si no se pudiera identificar los nominillas, van a tener sus prestaciones, aún así, pero a la velocidad que el ministerio pueda. Todo el mundo. Eso es. Okay. Pero aquí ustedes han planteado algo. Qué bueno que me lo recordaran. Se le paga primero a los que trabajaban.
porque hay muchos que trabajaban. Ustedes tienen una programación en monto presupuestario cada mes, porque sé que algunas instituciones lo que han hecho que dedican montos fijos mensuales para ir desmontando eso. Fíjate, nosotros quizás somos el ministerio que más hemos pagado en prestaciones, sin lugar a dudas. Y es con el mismo ahorro de la nómina. Y era una nómina y un monto que no se podía soportar porque el presupuesto del ministerio no lo soporta. Eran erogaciones extraordinarias que se hacían, que no estaban contenidas en el presupuesto del ministerio. Y que el ministerio, con lo poco que tiene, pues tenía que enfocarse en buscar técnicos de calidad y en hacer un trabajo efectivo, que es lo que yo aspiro a que nos evalúen por resultados. ¿Qué encontramos y qué es el ministerio hoy día? Y si nosotros seguíamos con esas cargas fijas sin trabajar, era muy difícil. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo nosotros? En un departamento que habían 6,000 y que antes de nosotros llegar habían 8,000, tenemos 1,000 y pico de personas. Pero esas son los que levantan las encuestas, esos son los que supervisan, esos son los que inspeccionan, esos son los que hacen una tarea a nivel nacional. Y antes no pagaban ni siquiera la TCS. Eso que no es culpa de ellos, es de administración, ¿verdad? Es culpa de la administración del ministerio, no de lo que están reclamando. Pero ni siquiera tenían la formalidad de la TCS, de pagar lo que se le dé cuenta a un empleado, y se le está pagando sus prestaciones. Pero nosotros esa misma nómina, en la proporción que le he dicho, la estamos transparentando. Y usted entra y ve quiénes son los empleados. Antes no se podía hacer, ni aparecían. Pero la primera parte, eso perfectamente pudiera sustentarse con el MAP y saberse, sí, claro, con nombre y apellido quiénes son y quiénes no son. No, es que es así, porque nosotros le pedimos una consulta al MAP a ver cómo procedíamos, por escrito, y está ahí en los récords. ¿Qué por ciento han sido ya de los desvinculados pagados? Son como algunos 700, si no me equivoco, más o menos, porque se le paga todos los jueves. Ah, todos los jueves, no, todos no los mensual, jueves. Todos los jueves. Todos los jueves. Allá hay un lugar donde van y cobran en cheque, porque no es electrónico. Antes cobraban electrónico por tarjeta y no se sabía incluso quién tenía la tarjeta. Por eso sospechamos que esos que no han ido a cobrar, quizás ni sabían que cobraban. Oh, cáspita. Perdón, los jueves, para cerrar ahí estas preguntas muy breves. Esas personas que van reciben el monto que les toca, no una proporción. El monto total que le toca y que dice la ley y que es el MAP que lo evalúa, no somos nosotros. Eso está muy definido y es físico. Pueden ir, pueden verlo, pueden grabarlo y está dentro de las redes del MIC. Esto no es ningún secreto. Gracias. Retomando parte de sus declaraciones de hace un momentito, de lo tecnificada que está la mano de obra dominicana en Zona Franca. Precisamente yo hablaba con una amiga este fin de semana que ella trabaja en una zona franca donde lo que manufacturan son suturas quirúrgicas, grapadoras de piel, puertos para cirugía laparoscópica, válvulas para tratamiento de hidrocefalia y otros para otorrino. Sí. Todo eso se hace aquí y qué bueno. En ese sentido, señor ministro, ¿en qué otras provincias tenemos zonas francas así de tecnificadas? Que no solamente sean, pues pantalón o camisa, ensamblar, ropa interior, por ejemplo. ¿Dónde ve usted que se está tecnificando más la mano de obra? Déjeme decirle algo, porque no coincidimos en una palabrita. Yo creo que todo es digno. Sí, no, claro, yo hablo en modernizarlo. Sí, en tecnificar, como usted hablaba ahorita. El de trabajo que es no, digno no solamente en toda su clase. Claro, sí. Pero ya vamos avanzando un poco en ese sentido. Claro, una parte textil es lo tradicional. Lo textil es lo que menos tenemos. Lo que pasa que se fue sustituyendo. Por ahí fue que comenzamos. Sí, por ahí fue que comenzamos. Bueno, el mundo entero por ahí fue que comenzó. Luego se fue sustituyendo por lo de la tecnología. Y nosotros hemos ido avanzando en ese sentido. Y entonces hay dos vertientes. Una, que comenzó en los años 60 y 69 más o menos,
con la primera inauguración de una zona franca que fue la de la Romana, la primera que se hizo. Y efectivamente era mano de obra más sencilla. Luego fue avanzando y el gobierno del presidente Balaguer en ese momento fue construyendo parques industriales estatales, que hoy día nos representan más del 2% de la operación de zona franca en el país, tanto en monto como en mano de obra e inversión. Los otros son parques privados, con desarrollo privado, regulado por el Estado. Bueno, hay uno que es público-privado, que es el de San Isidro, porque es propiedad en este momento del Banco Central. Pero los demás son privados. Y el de Santiago, por ejemplo, es un parque inmenso. San Pedro de Macorís, que es estatal, pero es un parque también que tiene todo tipo de inversión. Y luego los que están en Jaina y los que están aquí en la capital son parques también grandes. ¿Qué estamos tratando nosotros ahora? Que hemos aprobado 5 nuevos parques y 77 empresas nuevas en lo que va de año. Estamos tratando de geolocalizarlo de una manera que se pueda distribuir donde están las personas, donde viven las personas. Sería ideal, por ejemplo, para nosotros, y estamos promoviendo que en el recorrido de la avenida Circunvalación, que va desde Jaina hasta Boca Chica, alrededor de todo esto que existe el DISDO, pero que es industrial, no de zona franca, pues se coloquen algunas de estas inversiones para que Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este puedan tener parque y acceso a trabajo. Y estamos a la vez formando la capacitación, que ahí vienen también los centros MIPYME, que es parte del ministerio y en el área de MIPYME, para formar a la mano de obra que se está demandando en este momento. Por ejemplo, usted puede graduarse de un buen colegio aquí y de una muy buena universidad, pero quizás no consigue un buen empleo, ni un empleo rápido. Si usted se gradúa de un colegio y del Instituto Loyola, por ejemplo, de tecnología en INTEC o en la Universidad de San Francisco de Macorís, de la URNE, exacto, o en UCATESI, qué sé yo, y va y consigue un buen empleo de $2.500 o demás en una zona franca de tecnología. Es lo que ha pasado, y ahora le cuento, para que vean cómo hemos ido avanzando con la ampliación de los call centers. En República Dominicana, en pandemia, nos atrevimos, porque también es así, a seguir operando en los call centers. Pues resulta que no hubo mayores inconvenientes con la pandemia en los call centers. Sin embargo, cerraron en otros países. ¿Qué pasó con la inversión de call centers? Que vinieron a República Dominicana. Ahí no se paran, ahí trabajan, ahí están los talentos y hemos ido creciendo exponencialmente. Bueno, pues yo quiero que usted sepa que en uno de los consejos de gobierno vamos a San Juan de la Maguana y el presidente dice hay que relanzar aquí la oportunidad de empleo para los jóvenes. Pues hay una operadora de call center que nos dio apoyo, que hicimos un levantamiento allá, que habían hecho cursos en inglés, quizá no todo con los parámetros que ellos necesitaban, pero hoy día tenemos casi 100 jóvenes que ganan 30,000 pesos alrededor en San Juan de la Maguana con teletrabajo que trabajan en el call center. Y eso no existía antes. Ministro, yo quiero volver. Con Arias terminamos, sí, Juliano. Yo quería volver al tema de las zonas francas brevemente. ¿Cómo compatibilizamos el régimen especial de zonas francas con esta propuesta que tiene el gobierno, que forma parte de una de las reformas, de una reforma fiscal progresiva? Sobre todo cuando la OCDE ha ido planteando la necesidad de avanzar hacia regímenes fiscales más progresivos, sobre todo donde toca indudablemente al tema de las zonas francas. ¿Cómo compatibilizamos eso? Y segundo, ¿cómo logramos, cuál es la estrategia que se ha estado planteando el Ministerio de Industria y Comercio, de que esa mano de obra calificada que se está generando ahí en las zonas francas nos permite a nosotros construir capacidades nacionales de manufactura? Es decir, cómo nosotros creamos empresas nacionales que se metan en la competencia internacional y que no sigamos dependiendo del régimen de zona franca, que
indudablemente siempre va a depender también, además de las condiciones institucionales de un país, de que sea competitivo en el mercado laboral. Y eso se traduce en salarios no dignos o precarizados. Bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que todo salario que acepte un empleador y que se regule y que se supervise y que se compita, yo creo que es digno para una persona que primero que no tiene opción de trabajo. Y en esto se compite con la demanda de recursos humanos en el área de zona franca, porque hay cierta especialización, hay cierta competencia y no hay tanta preparación. Por ejemplo, nosotros ahora con el tema del tabaco, que es manufactura sencilla, ¿verdad? No hay que ir a un instituto de inglés, no hay que ir a la nanotecnología, pero no tenemos personas suficientes y se compiten unas con otras. Infotep está haciendo una labor increíble, tratando de sumar personas de Salcedo, de La Vega, de Cotuí, cuando la región del Cibao era lo que tradicionalmente se hacía, y ya hay zonas francas instaladas en esta que yo le he mencionado. Pero hay que preparar primero el ciudadano, el capital humano que va a trabajar en ello. Lo mismo pasa con el régimen a nivel global. Por eso le decía ahorita del mensaje que dio el secretario general de la OEA, que tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver? Bueno, porque esa inquietud que tú planteas la tienen los otros países. Y estamos viendo una visión regional más que nada para tampoco competir un país con otro o una sola ley, aunque cada país tiene su régimen, pero se hace regional. Y hay un entendimiento y hay dentro de la competencia las posibilidades de un régimen fiscal, tributario, que no afecte la economía de los gobiernos. Y es un nicho. Los impuestos globales que se acuerdan. Exacto. Van pero, a impactar el régimen. Pero es un nicho que ningún país va a renunciar, porque principalmente en América Latina hay mucha mano de obra que no tiene mucha formación, que hay que inducirla, que hay que prepararla, jóvenes que hay que darle opción, que su aspiración es ser pelotero o irse para los Estados Unidos, para España. No, pueden tener una opción de trabajar dignamente y de ser bien pago. Yo quiero que tú sepas que dentro de las evaluaciones que nosotros hemos hecho con mucho orgullo, nos hemos dado cuenta que antes aquí los directivos de la zona franca, gerentes, técnicos, encargados, eran extranjeros. Ahora son 99% dominicanos. Sí. Entonces, eso se ve que el dominicano sí tiene capacidad, sí tiene calidad y sí hay un nicho que nosotros tenemos que desarrollar y para eso estamos trabajando. Ministro, en lo concerniente a las MIPYMES, ¿cómo está ese sector? ¿Cómo está operando de cara a la protección y a la asistencia que le pueda dar el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES? Porque hace algún tiempo había un estudio que establecía que de cada tres MIPYMES quebraban 2, terminaban zozobrando por el esquema impositivo que impera en República Dominicana. La carga de impuestos que tienen que asumir. Entonces, independientemente de que se financiaban, se le facilitaba dinero para que comenzaran a operar, bueno, pues llegaba un momento en que no podían más, se ahogaban y quedaban colapsadas. ¿Cómo está ese proceso con ustedes? Fíjate, ese estudio, y es un informe que aplica para el mundo completo. Porque, ¿qué es una MIPYME? Una MIPYME es una pequeña empresa que comienza a trabajar muchas veces empírica, que no tiene la formación, que no tiene el conocimiento administrativo, que no tiene el conocimiento de procesos y entonces no sobrepasa más de 2 años y medio, 3. Ese es el promedio mundial, no solamente República Dominicana. Sí. Y entonces, ¿cuál es el compromiso y la estrategia que nosotros conjuntamente, incluso con los organismos internacionales, porque nos da mucho soporte la Comunidad Económica Europea, la misma USAID de los Estados Unidos, que fue la que incentivó hace muchos años atrás, no solo desde ahora, al tema de los centros MIPYME. Entonces esos centros MIPYME, que la gran parte de ellos van de la mano con las universidades en todo el territorio nacional, que lamentablemente para este año no contamos con los presupuestos anteriores, pero están trabajando, son los que acogen
a la MIPYME para acompañarla en cuanto a la formación, manejo financiero y manejo de procesos. Y aparte de eso, el sector de ProMIPYME, que el ministerio tutela, le da algún tipo de financiamiento. Pero no basta con el financiamiento si tú no sabes cómo invertir el dinero y cómo ponerlo a producir el dinero. Y en todo tejido social, de trabajo, en cualquier país del mundo, la MIPYME son lo más importante, porque por más empresas que tú oigas grandes o por más zona franca que oigas, la MIPYME, esas pequeñas industrias, ese pequeño comercio de un salón es un pequeño negocio, una herrería, un colmado incluso. Hay que darle la fortaleza y nosotros estamos tras de ello dándole formalidad y otras estructuras. En estos días fuimos a la circunscripción 3 acompañando a Digna Reynoso en un programa que hay desde el Estado, no de MIPYME, sino de su oficina, donde a los colmados se le está dando seguimiento por aquello de la tarjeta de solidaridad y de los planes sociales que hay. ¿Pero para qué? Para ayudar a que los colmados se organicen, sepan un asunto de proceso, de finanza, se le da financiamiento incluso para acondicionarlo. Y ese es el tejido de MIPYME que en sentido general ve hoy día el gobierno dominicano y que le está tratando de dar el mayor soporte. Ministro, con esta concluimos. Es un tuit de Carlos Maldonado que nos remite, Super 7, buenos días. Para todo, favor preguntar al ministro por qué no aplica la formulita bajaría los combustibles y que él propagó en las redes en tiempos de campaña. Es el texto de forma exacta de Carlos Maldonado. Sí, siempre acabamos en eso, porque eso es el morbo, eso es lo que le gusta a la gente. Mi posición es siempre la misma. Incluso si lo ve y lo oye, lo que nosotros grabamos en campaña, hablaba de que hay un gran componente impositivo que lo sigue habiendo y que es responsabilidad del Congreso cambiarlo, y de en qué se gastaba el dinero. Bueno, antes se gastaba el dinero y ahí están los cuestionamientos, ¿verdad? Hay gente detenida con esos cuestionamientos. Todavía vemos los juicios de Brecht, de los Tucanos, temas como César el Abusador, o todos los componentes que hay de justicia. Y entonces nosotros decíamos que donde hay un impuesto del Estado es del ciudadano, porque el ciudadano es el que paga el impuesto. Y le teníamos que dar seguimiento. Hoy día el dinero se gasta eficientemente, transparentemente, se publican los pagos en hojas de los periódicos y lo que corresponde a nosotros, vamos en la certificación. Ya obtuvimos la ISO 9001-2015 y ahora vamos a la antisoborno que nos estamos evaluando en noviembre para darle respuesta a todas las inquietudes que haya en el manejo de la cosa pública. Lo demás también lo sabemos. 48,000 kilómetros cuadrados, importadores de todo, dependientes de las fluctuaciones de mercado y esperemos que llegue su momento para que los precios vuelvan a estar más baratos. Ministro, gracias. Qué bueno. Esta conversación de inicio de semana laboral, sí, con el ministro de Industria y Comercio y MIPYME y Tobisono. Un placer siempre. En la próxima hablamos de política. Luego de los comerciales tenemos llamadas. Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana. Estamos cambiando